Amén. Vamos a dar inicio a este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos ante tu presencia para alabarte, para glorificarte, para darte toda la honra, toda la gloria, para decirte, Señor, que solamente tú eres nuestro único motivo a seguir. Solamente tú eres el motor a nuestras vidas. Tú eres el que nos motivas a seguir. Tú eres el que nos haces ser estas mujeres esforzadas, valientes, Señor, que queremos día a día buscarte, anhelarte, Señor. Gracias porque este día tú nos has permitido, Señor, levantarnos y venir a glorificarte, venir ante tu presencia, a alabarte y a darte honra y gloria. Gracias por este nuevo día, por este inicio de semana que es de gran bendición. Señor, porque tú nos has mirado con amor eterno, Señor, porque solamente eres tú quien nos instruye, eres tú quien nos hace ser mejores, Señor. Gracias te damos porque tus misericordias, Señor, se renuevan cada mañana y tú en este día has tenido esa misericordia, Señor, porque tú eres un Dios compasivo, Señor, un Dios justo, Señor, que tú miras lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nos escudriñas, Señor, y tú conoces, Señor, y sabes que nuestro anhelo es buscarte. Nuestro anhelo, Señor, es estar contigo, Señor, para regocijarnos, para deleitarnos, porque ¿a quién iríamos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iríamos, Señor, si solamente tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones? Podemos levantar, Señor, nuestra mirada, porque de ti viene nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra enseñanza, Señor. Tú eres el amor de nuestras vidas. Solamente en ti podemos confiar, solamente a ti te anhelamos, Señor. En ti nos gozamos, Señor, sabiendo que tú haces de nosotros, Señor, esas mujeres, Señor, con las cuales nosotros anhelamos cada día más de ti, porque deseamos, Señor, buscarte, servirte, anhelarte, complacerte, Señor, solamente a ti. Gracias, Señor, porque tú nos das esta oportunidad de vida, Señor, este inicio en esta mañana, Señor, y tú eres nuestro primer pensamiento, Señor, nuestro primer suspiro, Señor, tu nombre, Señor, está en nuestra boca constantemente, Señor, y sabemos que tenemos, Señor, este deseo ardiente y ferviente de buscarte, Señor. Gracias, Padre bendito, por cada mujer que ya se ha dado cita en esta mañana, Señor, sabiendo que nuestra oración por ti cada madrugada, Señor, es el anhelo de nuestro corazón. Gracias te damos, Padre bendito, dice tu palabra, que donde hay dos o tres en tu nombre, tú ya te estás moviendo, Señor, y por fe creemos que tú ya te mueves, Señor, en nuestros corazones, tú ya te mueves en nuestros hogares, Señor. Para ti no hay límites, para ti no hay fronteras, Señor, porque tú has establecido, Señor, esta vía de comunicación, Señor, para que podamos estar reunidas en un solo clamor a ti, en un solo sentir, Señor. Gracias, Padre bendito, toma el control de las redes sociales, Señor, sabiendo que será de gran bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, te anhelamos, te glorificamos, te damos honra y gloria, te damos honor. Padre bendito, todo esto no fuera posible sin tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a dar inicio. Amén. Sean bienvenidas en este día de lunes. Hoy iniciamos, ¿verdad? Con un nuevo estudio que será de gran bendición para nuestras vidas. El Señor tiene palabras, ¿verdad? Para cada día, para nosotras. Y en esta mañana iniciamos con este estudio que lleva por nombre los atributos de Dios. Amén. En esta mañana hablaremos de Dios, que Dios es compasivo, Dios es justo. Amén. Vamos a leer en Salmo 112, versículo 4. Dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Amén. La palabra de Dios nos dice cómo es Dios
y cómo no es sin la autoridad de la palabra, ¿verdad? Que es la Biblia, esa autoridad que nos da por medio de ella el Señor. Él nos muestra cómo, cómo es Él. Al conocerle, nosotros al escudriñarla, al entenderla, al tener esa comunión con el Señor nos va dirigiendo, nos va guiando en lo que Dios es, cómo nosotros debemos de tener esa comunión, cómo debemos de tener ese acercamiento hacia el Señor. Cualquier intento de explicar los atributos de Dios no sería mejor que la opinión del hombre, la cual por sí misma es a menudo incorrecta con la comprensión de Dios. Amén. Solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado puede ser dado a conocer. Sus cualidades o sus características que nos ayudan a entender mejor y a comprender cómo es este Dios compasivo, este Dios vivo, Dios justo. Amén. Los seres humanos nunca lograremos comprender completamente lo que Dios es, pero Él nos ha revelado mucho sobre sí mismo en su palabra, que es la palabra viva por medio de la Biblia. Entonces, nuestra inteligencia limitada, ¿verdad? No podríamos entender o comprender realmente lo que Dios nos dice, lo que Dios nos regala de lo que Él es. En esta mañana Dios nos dice, Dios nos habla por medio de su palabra y nos dice que Él es un Dios compasivo. Amén. Algo que debemos tener siempre en mente es el hecho de que ningún atributo de Dios anula al otro. Sus atributos actúan en unidad, se matizan entre ellos y todos juntos forman el carácter de Dios. Porque en estos próximos días, ¿verdad? Estaremos viendo, estaremos conociendo estos atributos de Dios. Entonces, todos estos atributos, ¿verdad? Que forman el carácter de Dios, lo que Él es y lo que Él quiere enseñarnos. Amén. Nuestro Dios no es una cosa hoy y otra mañana, como los humanos, sino que Él es y será el mismo siempre. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y lo será por los siglos de los siglos. Amén. Sus atributos son características especiales de su deidad, de toda esa soberanía que es el Señor. En Salmo 112:4, ¿verdad? Como ya lo leímos, que para los justos la luz brilla en las tinieblas. Dios es clemente, compasivo y justo. Dios es la luz en la oscuridad. Eres esa luz que resplandece cuando más oscura creemos tener nuestra vida. Él es bueno, misericordioso, justo, compasivo. Amén. Debemos ser fieles a la verdad, porque nosotros tenemos quien se ocupe de nosotros. Nosotros sabemos que el Señor está al tanto, está al pendiente de cada una de nosotras. Amén, porque Él es fiel, porque Él es justo. Y si nosotras nos ocupamos de Dios, Él es fiel y hará resplandecer su luz en nuestros tiempos de angustia, en nuestros tiempos de dificultad. Porque así lo dice su palabra. Para los justos, la luz brilla en las tinieblas. Amén. Entonces tenemos que ocuparnos, tenemos que estar nosotras buscando al Señor, teniendo esa comunión para que Él haga resplandecer su luz en nuestras vidas. Amén. En todo tiempo, no nada más en tiempo de angustia o dificultades, porque es la manera en que nosotros solamente así nos acercamos a Él, pero debemos de cambiar ese pensamiento, debemos de cambiar ese modo de que nada más en tiempo de problemas es cuando lo buscamos,
Nosotros debemos de deleitarnos en Él siempre, en todo momento, así en las alegrías como en las tristezas, porque Él siempre será nuestro pronto auxilio y por la simple razón de que Él sostiene nuestras vidas. Amén. Vamos a ver este atributo de Dios que nos dice que Dios es un Dios justo. La palabra de Dios nos dice que Él es justo e imparcial. A Él no le agrada el maltrato, no le agrada la opresión hacia las personas, hacia los seres humanos, ni de la naturaleza, la cual Él creó. A Él no le agrada la mentira, el hacer trampas, otras formas de maltratos a otros. No le agrada nada, nada que pudiera ofender o dañar a la creación que Él formó. Dios es justo y puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal. Y Él administrará esa justicia de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a lo que es Él. Muchas veces en su palabra, Dios es representado como un juez, porque podemos ver que los ejemplos de justicia que vemos aquí en la tierra son imperfectos y algunos jueces son corruptos e incluso cuando sus intenciones son buenas pueden cometer errores. Pero el hecho de que Dios es justo y de que juzgará entre lo bueno y lo malo le da un significado moral supremo a nuestras vidas y nos hace responsables de nuestras acciones. Amén, porque nosotros conocemos a este Dios justo. Porque Él es justo, solamente nadie será más justo que Él. Amén. Porque Él actúa como nuestro juez. Nuestras acciones en la tierra y nuestras actitudes hacia Dios serán juzgadas siempre al final. Al final será juzgado todo lo que nosotros hagamos en esta tierra, ¿verdad? Al final será juzgado por este Dios, pero este Dios es justo. Amén. Entonces, si nosotros aprendemos o sabemos, ¿verdad? De este Dios justo, podríamos preocuparnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros no estamos cumpliendo con los estándares de este Dios justo, de este Dios perfecto. ¿Y qué es lo que nos lleva a consecuencia? Pues pagar todos nuestros pecados, pagar todo lo que hemos hecho mal. En Romanos 3:23 nos dice su palabra, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. También en Romanos 6:23 nos dice su palabra, amén, porque la paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces podemos darnos cuenta que sí, nuestros pecados nos llevan a una paga, nos llevan a ser juzgados. Pero aquí como nos dice Romanos 6:23, aquí no lo dice su palabra. Amén. Que dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna, que es Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces podemos ver que afortunadamente también sabemos que Dios es un Dios de misericordia. Él es un Dios de misericordia. Él ha proporcionado una manera para que podamos reconciliarnos con Él. No todo está perdido, que nos equivocamos, sí, y muchas veces porque somos humanos, pero en su infinita misericordia, Dios estuvo dispuesto a dar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, si aceptas este precioso regalo que Jesucristo hizo a través de la muerte en la cruz para pagar el castigo que tendríamos que pagar por nuestra maldad, si aceptas este regalo, el Señor en su infinita misericordia no se aparta de ti. El Señor tiene compasión de nosotras. El Señor nos levanta, nos guía, nos dirige, nos instruye. Amén.
Dice Romanos 3:24, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús que Él efectuó. Él ya lo hizo por medio de la cruz. Amén. Entonces Dios es justo y misericordioso y Él perdona y olvida nuestros pecados. Su palabra dice que no acepta, que Él nos acepta como sus hijos, como sus herederos y coherederos en esta tierra. Amén. Él ya nos ha aceptado, Él nos mira con amor, porque cuando Él nos ve, Él mira esa sangre de su Hijo derramada en nuestras vidas. Por eso nos ama, por ese sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario. En Romanos 8:17 nos dice su palabra, y si somos hijos como herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en la gloria. Amén. Nos cuenta el Señor en su infinita misericordia, nos toma en cuenta y ve en nosotros ese sacrificio y así como su Hijo, ¿verdad? También nosotras somos sus hijas. Y Él nos toma en cuenta y Él nos hace herederas y coherederas junto con su Hijo en ese reino, porque también nosotros somos sus hijos. En primera de Juan 3, del 1 al 3, nos dice su palabra, fíjense que qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llamen hijos de Dios y lo somos. El mundo nos dice precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habrá de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es Él. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén. Nosotros creemos, debemos de creer, debemos de anhelar y saber que nosotros como hijos de Dios tenemos derechos, muchos derechos, pero a veces el enemigo nos confunde y el enemigo a veces cometemos algo mal y ya nos está acusando porque Él es nuestro acusador, siempre nos va a estar acusando, pero nosotros debemos de tener esa identidad reconocida en nuestras vidas como hijos de Dios. Amén. Cuando Dios presentó a su Hijo Jesús como sustituto para pagar la pena por nuestros pecados, Él lo hizo para demostrar su justicia, a fin de que Él es justo y al que justifica, al que le es de fe en Jesús puesta. Amén. Eso es lo que nosotros debemos de cada día, ¿verdad? Que no se nos olvide que ese sustituto que fue Jesús para la paga de nuestros pecados. Él nos justificó por medio de Él, porque Él es un Dios justo y no permitió que la humanidad se perdiera. En Romanos 3:26 nos dice su palabra. Amén. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Entonces el hecho de que Dios es justo significa que Él desea que nosotros seamos justos y actuemos justamente de la misma manera como Él es justo. Y el profeta Miqueas lo resume esto, ¿verdad? En Miqueas 6:8 dice su palabra, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Dios advierte a su pueblo a tratar a otros justamente, especial a aquellos que no pueden, que puedan estar en situaciones menos favorables, como las viudas, los huérfanos, los pobres, los extranjeros, los desconocidos. La enseñanza de Jesús va más allá, diciéndonos que debemos amarnos los unos a los otros y hacer el bien a los que nos maltratan. En Juan 13:34
Nos dice su palabra, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Amén. Así nos dice, nos da ese nuevo mandamiento, amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado desde el principio, que Él nos amó. Amén. En Lucas 6, 27, 28, también su palabra nos dice, ay de nosotros cuando todos los hombres hablen bien de nosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero nosotros los que oís, les digo, amen a vuestros enemigos, haced el bien a los que nos aborrecen. Amén. En todo momento, porque así como Dios es justo y nos amó desde el principio, nosotros también debemos de amar a nuestro prójimo. Es el hecho de que Dios es justo, también nos proporciona esa paz cuando estamos atravesando dificultades en la vida o presenciando injusticias dolorosas. Podemos estar seguros de que su justicia de Dios finalmente prevalecerá sobre nosotros. Su justicia, ¿verdad? Finalmente el Señor siempre nos mira con amor y el Señor siempre nos defenderá. Dios todopoderoso y omnisciente también es justo y significa que el mal será juzgado con autoridad y decisivamente. Pero si Dios es justo, ¿por qué vemos tanta injusticia en la tierra? Si Dios es un Dios justo, es porque la injusticia de la tierra se ve a manos de los hombres, no de Dios. Porque como hemos visto en otros estudios anteriores, podemos ver que Dios nos ha regalado ese libre albedrío a los hombres. Él ha dado, ¿verdad?, ese libre albedrío, pero la mayoría de los hombres no lo practican responsablemente o de una manera que coincida con ese carácter de Dios, como un Dios justo. Y entonces por eso hay tanta injusticia en la tierra, porque es ese libre albedrío, es esa mala decisión del humano para hacer el mal. Llegará el tiempo cuando Dios juzgará al mínimo, ¿verdad? Él se va a deshacer del mal y de la injusticia y castigará a los que se han alejado de Él y de sus mandamientos en su sabiduría perfecta. Aún Él no lo está haciendo porque Dios es paciente. Él espera y desea que todos tengan la oportunidad de aceptar el sacrificio de su Hijo, en vez de pagar las consecuencias que la justicia requiere por sus pecados. La justicia reclama ese pago, ¿verdad? Pero Dios en su infinita misericordia, Dios es paciente y espera a que todos lleguen al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 nos dice su palabra, el Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Esto es algo realmente hermoso y maravilloso. El Señor es paciente. Él espera en todo momento por ti, por mí, por todos aquellos que no lo conocen, porque Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Vemos el atributo de Dios, que Dios es compasivo. Amén. Esta mañana Dios nos quiere hablar de que Él es un Dios compasivo, porque la compasión es la naturaleza de Dios. Esa es su naturaleza. Él así se describe a sí mismo. Amén. Lo dice en Éxodo. Él se lo dice a Moisés cuando Moisés le pide a Dios que le revelara, que le dijera, ¿verdad? Y Dios le muestra, Dios le revela, Dios le contesta amablemente su petición.
así como Él lo hace con nosotras. Nosotras también, si nos acercamos y tenemos esa comunión con el Señor, Dios es compasivo y Él tiene amor, misericordia por cada una de nosotras. En Éxodo 34:6 nos dice su palabra, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Amén. Nos lo dice en su palabra. Él es grande, Él es misericordioso, un Dios justo, un Dios compasivo. Nosotros no tenemos que preguntarnos cómo es Dios. Dios mismo nos dice cómo es Él. La primera cualidad de su carácter que Dios deja ver es la compasión. Su primer atributo es la compasión. Dios ayuda a las personas que sufren. Dios ayuda a los pobres, a los indefensos, a los oprimidos, a los huérfanos, a las viudas. Y ayuda a los que sufren a causa de su propio pecado. Porque Dios es un Dios compasivo. Ese es el atributo, la primera cualidad que Dios nos regala, que Dios nos da por su infinita misericordia, por pura gracia, por puro amor. Santiago 5:11 nos dice su palabra: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, haber oído de la paciencia de Job y haber visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Es muy compasivo en su infinita misericordia y por su infinito amor para cada uno de nosotros. Jesús también tiene esa misma clase de compasión. Cuando Jesús miró a la multitud de personas heridas, Él tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de aquella multitud que le seguía. Tuvo compasión de sus heridas, de sus problemas, de sus enfermedades. Tuvo compasión de ellos. Lo dice Mateo 9:36. A ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Amén. Su compasión lo llevó a ministrar las necesidades físicas, espirituales de la gente. Él sanó a los enfermos, echó fuera demonios a causa de su compasión por la gente. Porque Jesús era movido a ayudar. La palabra de Dios afirma claramente que Dios es Dios compasivo y misericordioso. En Isaías 54:8 nos dice su palabra: con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, Jehová, que es tu redentor. Amén. Podemos ver esa compasión de Dios desde siempre hasta este momento. Hasta este momento que Dios ha tenido esa compasión de cada una de nosotras. Él nos alienta a seguir. Él nos levanta en su misericordia. Él nos anima, nos alienta. Amén. Dice Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habrás oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Es esta palabra que ya leímos, amén. Aquí nos lo dice en Santiago: Dios misericordioso y compasivo. Dios es la raíz y el fundamento. Él es el manantial y la fuente de toda verdad y de toda compasión.
Amén. Él es la fuente. ¿A quién iríamos si solamente Él tiene palabra de vida eterna, si solamente Él se compadece de cada uno de sus hijos? Ese amor que nos demuestra, que nos ha demostrado desde siempre y en todo momento. Dice primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Es su infinita misericordia. Nos levanta a seguir. Su compasión es exaltada en toda la palabra del Señor. Su compasión es exaltada, es plasmada, ¿verdad? Aquí en las escrituras para que nosotros podamos siempre acudir al leer, al mirar este atributo de Dios, esta cualidad de Dios. Amén. Dice Miqueas 7:18-19, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Realmente Él es un Dios compasivo. Él espera que cada uno de nosotros llegue a ese arrepentimiento, que no se pierda, que tengamos esa vida eterna en el Señor. Dice Salmo 103:13-17, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pero la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Dios es compasivo. Él se compadece del sufrimiento de su pueblo. Él ve nuestras angustias y se apiada de nosotros. Su compasión es esa verdad de nuestras vidas. Es esa piedad para cada uno de nosotros. La compasión de Dios está relacionada con su misericordia, con su bondad, con su paciencia, su gracia, su perdón y sobre todo con su amor infinito. La compasión de Dios lo impulsa a actuar, porque Él no es solamente un observador. Él es soberano, omnipotente del universo, y siempre lo va a impulsar para estar siempre con nosotros, para defendernos, para cuidarnos. Amén. Dice Romanos 9:14-16, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Del que Él tiene misericordia. La compasión de Dios por nuestros pecados de perdición y de miseria lo llevó no solo a sentir nuestro dolor, sino a proveer un sacrificio por nuestra culpa, porque esto lo hizo por medio de enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y aquí nos demostró el Señor esa compasión que tiene por nosotros, como lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo muere por nosotros.
También Efesios 2, del 1 al 10, también nos lo dice su palabra. Jesús es el regalo más compasivo del Padre a la humanidad. Se nos perdonan nuestras culpas, nuestras condiciones deplorables, solo a través de poner nuestra fe en Jesucristo. Amén, porque ese es el regalo más compasivo que pudo tener el Padre por la humanidad. Juan 14:6 nos dice su palabra. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por ese amor verdadero que Él tiene por cada uno de nosotros. Amén. Jesús es Dios en la carne. Él experimentó la vida humana y es capaz de empatizar plenamente con nosotros. Amén. Él nos conoce. Él sabe lo que sentimos, sabe lo que nos duele, sabe lo que nos hace feliz, sabe todo de nosotros. Amén. Él siempre nos va a comprender, siempre Él nos va a consolar en todo momento, porque Él es un Dios compasivo, se compadece en todo momento de nosotros. Dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. ¿Cómo no se va a compadecer? Si Él vivió en carne el sufrimiento. Jesús vivió una vida perfecta de compasión para nosotros. Al observar la compasión de Cristo, vislumbramos la compasión del Padre y vemos cómo nosotros mismos podemos mostrar esa compasión a los demás. Filipenses 2, del 1 al 11. Podemos ver, ¿verdad? Nos habla de esta gran compasión. Y es esa compasión que nosotras también debemos de demostrar. La compasión de Cristo la podemos ver en los evangelios. En Mateo 9:36 podemos observar la compasión de Cristo por los acusados e indefensos. También en Mateo 14:14 podemos observar cómo su compasión por aquellos que sufren enfermedades. Mateo 15:32 observamos su compasión por los que tienen hambre. En Lucas 17, del 11 al 15, podemos observar su compasión por las viudas, por estas viudas que eran especialmente vulnerables. Y podemos ver cómo resucitó al hijo de una viuda y se lo entregó por compasión. Observamos la compasión de Jesús en el caso de Lázaro. Esa compasión que fue tan fuerte que hasta Jesús lloró, como nos lo dice en Juan 11. Cuando Jesús llegó a la tumba, resucitó a Lázaro de la muerte y lo entregó a sus afligidos familiares. Sin duda, Jesús mismo se regocijó enormemente por el regreso de su amigo. Amén. Lo supremo de la compasión de Cristo se observa en la cruz, donde entregó su vida por los pecados del mundo. Juan 3:16 nos dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Es lo supremo de su compasión que tuvo por cada uno de nosotros.
como destinarios de la compasión de Dios, Dios quiere que nosotras extendamos también compasión a los demás. Como cristianos debemos ser conocidos por esa compasión reflejada de Cristo en nuestras vidas. Así como Él tuvo compasión por satisfacer las necesidades físicas y espirituales de las personas. Amén. Mostrar compasión a los necesitados es la evidencia que un cristiano tiene temor a Dios, como nos lo dice en 1 de Juan 3:17. Amén. Una muestra de madurez en comunión con Dios es un creciente sentimiento de compasión hacia los demás. La compasión debe de ser un sentimiento esencial de aquellos que se dicen ser seguidores de Cristo. Es un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto procede al deseo de aliviar, de reducir o de eliminar el sufrimiento que hace sentir el mundo. Los que ponen su fe en Jesús al nacer de nuevo espiritualmente reciben el Espíritu Santo. Son hechas nuevas criaturas en Cristo. Todas somos hechas nuevas cuando decidimos seguir a Cristo, buscarlo cuando lo ponemos en primer lugar. Esto nos permite amar a Dios y a nuestro prójimo. En las Escrituras se nos manda a tener corazones compasivos, a relacionarnos con nuestros semejantes, como nos dice en Colosenses 3, del 12 al 15. Esta compasión a la que estamos llamados no solamente es algo emocional, es algo que nos hace sentir ese verdadero amor a Dios. Abarca sentimientos de empatía, de compasión. Amén. Uno de los actos más compasivos en el que podemos involucrarnos, ¿verdad? En los que nos involucran es a compartir la palabra a todos aquellos que no la conocen. Se nos manda a ser compasivos con los pobres, los desvalidos, con las viudas, con los huérfanos, entre otros. Se nos da el Espíritu Santo y se nos manda a que sigamos sus indicaciones de ser compasivos. Amén, como nos lo dice Gálatas del 5, del versículo 22 al 23. Debemos tener el corazón de Jesús para las almas perdidas de este mundo. Amén, debemos de tener esa compasión. La palabra de Dios nos dice diariamente que si tenemos compasión o amor por los demás, entonces conocemos a ese verdadero Dios compasivo. Amén. Solamente demostrando lo que vemos en el Señor, un Dios compasivo, misericordioso. El amor verdadero en nuestras vidas, esa compasión que derrama cada día a nuestras vidas y que nosotras debemos de seguir ese ejemplo de compasión. La compasión y el amor a nuestro prójimo nos identifica como seguidores de Cristo. Amén. Eso es lo que nos debe de identificar. Esa compasión
que el Señor refleja a nuestras vidas. Por eso es que en esta mañana el Señor en su infinita misericordia nos da a conocer este atributo, esta cualidad, ¿verdad? Que el Dios vivo tiene, ese Dios compasivo, Dios amoroso, siempre tendrá compasión cuando nosotros necesitemos de esa compasión, cuando estemos en lo más vil, en lo más menospreciado, el Señor nos toma nuestra mano y el Señor en su infinita misericordia y que es un Dios compasivo, nos vuelve a levantar con amor, con misericordia, siempre con amor, porque Él es un Dios compasivo. No dudemos de ir siempre a su presencia, no dudemos de deleitarnos, de gozarnos, porque Él es un Dios compasivo. Amén. En esta mañana vamos a darle gracias al Señor por este atributo que nos ha dado a conocer en esta mañana, por esta fidelidad que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por la fidelidad. Amado Padre Celestial, en esta mañana estamos aquí reunidas, Señor, para darte gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú hasta este momento has sido fiel con nosotras. A ti te complace, Señor, el enseñarnos, el mostrarnos, Señor, que tú eres un Dios compasivo, un Dios que nos mira con misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta tu fidelidad, Señor, de que tú nos muestras que eres un Dios compasivo, Señor, que tú resplandeces en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tu palabra, porque tú eres quien nos alienta a seguir, Señor. En ti podemos encontrar refugio, Señor. Tú eres esa comprensión que necesitamos día a día, Señor. Tú eres un Dios compasivo, Señor, y en esta mañana tú nos dices, Señor, que tú eres justo y compasivo, Señor, que tú nos ayudas, que tú nos alientas, que tú nos diriges, Señor. Nosotras somos, Señor, somos muy afortunadas de tenerte, Señor, un Dios de misericordia, Señor, porque tú nos proporcionas esa fidelidad, Señor, por medio de ese precioso regalo que nos diste por medio de tu Hijo, Señor. Tú no nos dejas, tú no nos abandonas, Señor, sino que tú cada día traes palabra de vida eterna para nuestras vidas, esa palabra que necesitamos, Señor, cada día, así como tú, Señor, viste este sacrificio, nosotras también queremos ser un sacrificio vivo para ti, Señor, el de buscarte, el de anhelarte, el de conocerte cada día, Señor, que nosotras podamos necesitarte, Señor, en todo tiempo, que seas tú, Señor, el que nos motive, el que nos inspire a seguir adelante, Señor, que sea tu gracia y tu misericordia la que nos dirija día a día. Gracias te damos por tu fidelidad, Señor. Aquí estamos en un mismo sentir, el de anhelarte, Señor, el de buscarte y glorificar tu santo nombre. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, porque se renueva cada mañana, Señor, y cada mañana tú nos traes esa palabra, Señor, para que nosotros sigamos creciendo en ti. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres un Dios compasivo, Señor, que tú estás
con cada una de nosotras, que tú tienes compasión de cada una de nosotras, Señor, de nuestras necesidades y de todo lo que nosotros podamos sentir, Señor. Ya no debemos de tener más temor, Señor, ni angustia, ni represión, porque sabemos que te tenemos a ti, Señor. Tú eres un Dios fiel, compasivo y que te deleitas en cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has enseñado en esta mañana, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es viva, eficaz, Señor, más cortante que cualquier espada de doble filo. Gracias te damos, Padre bendito. Te anhelamos y te glorificamos, Señor, sabiendo que en ti somos más que vencedoras. Recibe todo el honor y toda la gloria. Y nos deleitamos, Señor, que seamos nosotras, Señor, esas elegidas para que tú nos sigas instruyendo de tu palabra. Gracias, Señor, nos gozamos que tú eres un Dios compasivo, Señor, un Dios justo, Señor, y resplandeces en cada una de nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, Señor, por los siglos de los siglos. Todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.